¿Sabes por qué a la Constitución de un país se le llama también ley de leyes? Se le llama ley de leyes a la Constitución debido a que ninguna ley o reglamento podrá violar lo establecido en esta. Nada estará por encima de la Constitución porque es la ley suprema que rige un país. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos desde casa. Soy su profesor, Julio Pimentel. Es importante recordarles que el producto final de la semana será un informe estadístico de los problemas vinculados al consumo excesivo de azúcares libres. En la clase anterior tratamos el tema crecimiento demográfico y disponibilidad de recursos en el planeta Tierra. En el día de hoy aprenderemos sobre la Constitución Dominicana, los derechos humanos y los deberes. Además veremos cómo los azúcares libres afectan nuestra salud. Pero, ¿sabes qué son los derechos y los deberes? ¿Qué dice la Constitución Dominicana sobre estos? ¿Qué significa el derecho a la salud? ¿Qué son los azúcares libres? ¿Quieres saberlo? Pues acompáñame a averiguarlo. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos que tenemos todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Pero, ¿te gustaría saber de dónde viene todo esto? Pues, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, nace el concepto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Pero para lograr estos derechos se tuvo que recorrer un largo camino. Conozcamos ahora algunos antecedentes. La conquista de Babilonia en 539 a.C., cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firmó el primer documento que reconoce los derechos humanos de las personas, llamado Carta Magna, en 1215. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos incluye el concepto los derechos naturales. Esta recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos irrenunciables, como derecho a la vida y a la libertad. Con la Revolución Francesa, en 1789, se amplían los derechos establecidos en la Declaración de Independencia de América, haciendo hincapié en que tales derechos son naturales. La idea de los derechos humanos se extendió por Europa, pero más allá de este continente los pueblos eran colonizados y sus derechos humanos vulnerados. Hasta que Mahatma Gandhi, en 1915, comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, y no solamente en Europa. Esto lo hizo a través de protestas pacíficas. El 26 de junio de 1945, en la Carta de las Naciones Unidas, fue la primera vez que apareció el término derechos humanos. En esta aparece el término exactamente 7 veces a lo largo del texto. El 10 de diciembre de 1948, proclamados los derechos humanos universales en la Asamblea de la ONU en París, fue la primera vez en la historia que se establecieron los derechos humanos fundamentales, que deben protegerse en todo el mundo. ¿Sabías que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento más traducido en el mundo? La Declaración Universal de los Derechos Humanos continúa siendo el documento más traducido en el planeta y ha alcanzado ya las 500 traducciones a diferentes idiomas. La última lengua a la que fue traducido este documento es el quechua boliviano del norte, una variante de la familia de las lenguas originarias de los Andes. El comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rad Al-Hussein, afirmó que el creciente número de traducciones subraya la universalidad de la declaración y el poder de sus palabras que resuenan en todas las culturas e idiomas. En relación con la Carta Magna, ¿sabías que cada país posee la suya? ¿No? Pues sí. Esta se llama Constitución y es el conjunto de principios y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública, estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. En referencia a lo anterior, la Constitución es la Carta Magna, porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado. Es decir, no existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella, y es por esta razón que es la llamada Ley Suprema. Ningún organismo, ente funcionario del Estado, ley, decreto ley o acto de la administración pública puede ir en contra de lo establecido en la Constitución de un Estado. Recuerda que
la Carta Magna busca proteger los derechos e intereses de todos los ciudadanos en relación con el actuar del propio Estado. ¿Qué tal si ahora conocemos todo sobre nuestra Constitución? El 27 de febrero de 1844 se fundó la República Dominicana, gracias a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, junto con un grupo de héroes y heroínas que lucharon para darnos un país libre e independiente. El 6 de noviembre de ese mismo año se proclamó la primera Constitución. La Carta Magna es aquella que nos da un país con un Estado social y democrático, pues se fundamenta en valores súper importantes como son la libertad, dignidad, justicia, igualdad, respeto a la ley, bienestar, paz y progreso. La Constitución Dominicana es rígida, ya que el proceso para su modificación es complicado e incluye la formación de una asamblea constituyente. Nuestra Constitución ha sido modificada en muchas ocasiones y recientemente los aspectos que han primado en su modificación son los electorales, como la reelección presidencial. La Constitución de 1844 era liberal, pero Pedro Santana hizo que se le anexara el artículo 210, lo que cambió radicalmente su contenido, otorgándole plenos poderes al presidente. Podemos mencionar la Constitución de Moca en 1858 como una de las más liberales y la de 1963, que es considerada como la más democrática de las constituciones dominicanas. La Constitución Dominicana de 1844 fue inspirada bajo el principio de afianzar los imprescriptibles derechos de seguridad, propiedad, libertad e igualdad, al asumir en su artículo 14 que los dominicanos nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Hoy en día, el constitucionalismo moderno, europeo y americano, en estos derechos ciudadanos permanecen inalterables y cada día se consolidan y amplían, como pasa en nuestro país. La Constitución estadounidense de 1776, la francesa de 1789, la Constitución de Haití de 1806 y la de Cádiz del 1812 fueron las principales fuentes de inspiración para la confección de la Constitución Dominicana. La Constitución Dominicana ha pasado por 39 modificaciones, más que cualquier otro país, desde su independencia en 1844, aunque técnicamente diferentes entre sí en algunas disposiciones particulares. La mayoría de las constituciones nuevas contenían en realidad solo modificaciones menores de las que estaban en vigor anteriormente. Las amplias innovaciones constitucionales en realidad eran relativamente raras. Ahora veamos algunos derechos establecidos en nuestra Constitución. Derecho a la vida, derecho a la dignidad humana, derecho a la igualdad, derecho a la libertad y seguridad personal, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la intimidad y el honor personal, libertad de conciencia y de cultos, libertad de tránsito, libertad de asociación, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo y derecho a la educación. Ahora hablemos de los deberes ciudadanos. En el caso de los deberes ciudadanos, se puede decir que son obligaciones que debemos cumplir todos para poder ejercer nuestros derechos. Entonces, ¿qué son los deberes ciudadanos? Los deberes ciudadanos son compromisos morales, sociales y legales que los ciudadanos adquieren en función del ejercicio de sus derechos. Esto quiere decir que el ejercicio de todo derecho implica también el cumplimiento de obligaciones. O sea, que el deber siempre es establecido de manera previa a contraer la responsabilidad y se espera del individuo una conducta o acción que favorezca su cumplimiento. En caso contrario, existe una sanción o castigo por haber incumplido dichas responsabilidades. Algunos tipos de deberes son deberes morales. Estos tienen que ver con el cumplimiento de compromisos en función de los valores de cada individuo. Veamos un ejemplo de deber moral. Luisa tiene un amigo llamado Pedro. Este le presta su computadora a Luisa para que pueda realizar una tarea de la escuela. Más allá del deber legal y de las consecuencias jurídicas que puede implicar que Luisa no devolviera la computadora, ella tiene el deber moral con su amigo Pedro de devolverla, en función de ciertos valores personales como honradez, responsabilidad, dignidad, entre otros. Deberes jurídicos. Son todas las normas asentadas en legislaciones internacionales, regionales, nacionales o locales. Al tener carácter jurídico, pueden implicar una sanción en caso de no ser cumplidas. Ejemplo de deber jurídico. Las sanciones que deben cumplir quienes cometan delitos como hurto o robo, dependiendo de la ley en cada país. Este tipo de castigo puede implicar la cárcel durante días, meses o años, dependiendo de la gravedad del delito. Deberes sociales. Son las normas establecidas por un grupo de personas, comunidad o grupo social determinado. Están vinculados con los deberes morales porque se crean en función de ciertos valores o comportamientos esperados.
Ejemplo de deber social. Un deudor podría tener la intención de no pagar su deuda, pero las normas de convivencia social dictan que es necesario honrar los compromisos que se han adquirido en función de una relación armónica con el grupo en el cual se pertenece. Algo que debes tener pendiente es que el deber está relacionado también al ámbito escolar, o sea que debes realizar tareas fuera del tiempo de clases, como forma de reforzar o afianzar tus conocimientos a través de ejercicios, análisis, comparaciones, interpretación, lectura, escritura, entre otros. ¿Qué dice la Constitución Dominicana sobre los deberes fundamentales? El artículo 75 de la Constitución Dominicana establece que los derechos fundamentales determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga a la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes. Número 1. Acatar y cumplir la Constitución y las leyes. Respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas. Número 2. Votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo. Número 3. Prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación, de conformidad con lo establecido por la ley. Número 4. Prestar servicios para el desarrollo, exigible a los dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre los 16 y 21 años. Estos servicios podrán ser prestados voluntariamente por los mayores de 21 años. La ley reglamentará estos servicios. Número 5. Abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana. Número 6. Tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. Número 7. Dedicarse a un trabajo digno de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia, para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la patria. Número 8. Asistir a los establecimientos educativos de la nación para recibir, conforme lo dispone la Constitución, la educación obligatoria. Número 9. Cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social, de acuerdo con sus posibilidades. Número 10. Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Número 11. Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano. Número 12. Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio del transparente de la función pública. Por ejemplo, el artículo 61 nos habla del derecho a la salud. Esto nos dice que toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia, el Estado debe velar por la protección de la salud en todas las personas. El acceso al agua potable, mejoramiento de la alimentación, mejoramiento de los servicios sanitarios, de condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de las enfermedades, asegurando medicamentos de calidad y dando asistencia médica hospitalaria gratuita a quienes lo requieran. Recuerda, proteger tu salud es un derecho que te asiste, pero también es un deber protegerla. Tenlo siempre pendiente. Y como nuestra Constitución nos manda a velar por la protección de nuestra salud, me gustaría que sepas cómo afecta a la salud el alto consumo de azúcares libres. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los azúcares libres son monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos por los fabricantes, los cocineros o los propios consumidores, incluidos los azúcares presentes de forma natural en la miel, los jarabes, los jugos concentrados, entre otros. El consumo elevado de azúcares se asocia con diversas patologías como sobrepeso, obesidad, alteraciones hepáticas, desórdenes del comportamiento, diabetes, hiperlipidemia, enfermedad cardiovascular, hígado graso, algunos tipos de cáncer y caries dentales. Además, el consumo de azúcares puede contribuir al desarrollo de alteraciones psicológicas como la hiperactividad y las enfermedades mentales. En el desayuno, evita las bebidas azucaradas como el refresco. También evita los alimentos ultraprocesados como los postres y trata de no consumir golosinas en exceso, o sea, bolones, mentas, chocolates, entre otros. Siempre es importante fijarse en las etiquetas de los alimentos buscando tanto el azúcar como los sinónimos de este. Por ejemplo, azúcar moreno, azúcar de remolacha,
jarabe de maíz, jarabe de ágave, miel, entre otras. Todos son azúcares añadidos y todos se metabolizan de forma similar, incluso la miel, por muy natural que sea. Es importante que entiendas que no se pretende eliminar por completo los alimentos dulces de la dieta, sino reducir significativamente los niveles de azúcares añadidos en el día a día. De hecho, se calcula que hasta el 10% de una dieta libre de azúcares añadidos continuará siendo azúcar, pero en su forma natural. Ya sabes, consume menos azúcar y protegerás tu salud. Hoy aprendimos sobre la Constitución Dominicana y que fue promulgada el 6 de noviembre de 1844. También hablamos de los derechos humanos y los deberes consagrados en nuestra Constitución. Y uno al que pusimos mucho énfasis fue el derecho a la salud. Además, conocimos cómo el uso excesivo de azúcares puede afectar nuestra salud. Te invito a seguir conociendo más acerca de la Constitución Dominicana, los derechos humanos y los deberes, así como cuidar tu salud consumiendo menos azúcar. Recuerda afianzar más tus conocimientos en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales. Soy tu profesor, Julio Pimentel.